¿Recuerdas estas imágenes? Pertenecen a un pasado rancio y oscuro. Así es como el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, en la región de Murcia, quiere mantener al pueblo. Por ello, para dignificar el recuerdo de las víctimas, para denunciar la ignominia que reina en nuestras calles, presentamos Calle Juan de la Cierva. Juan de la Cierva y Codorniu, nacido en Murcia, 21 de septiembre de 1895 y fallecido en Croydon, 9 de diciembre de 1936, fue un ingeniero, aviador y político español, inventor del autogiro, un precursor del helicóptero. Al estallar la Guerra Civil, de la Cierva ayudó a las fuerzas sublevadas para que éstas consiguieran el avión de Havilland DH-89 Dragon Rapid en el que el general Francisco Franco voló desde Gando, Gran Canaria, a Tetuán, Marruecos español, para tomar el mando del ejército del norte de África. Sin embargo, nunca habló directamente con el que luego sería el dictador Franco, sino que el contacto se produjo a través del corresponsal de ABC en Londres. En una entrevista concedida por Torcuato Luca de Tena al periodista Pedro Rocamora en el diario ABC, este relata cómo se puso en contacto con Juan de la Cierva para que le ayudara a buscar un avión. Siendo persona de absoluta confianza, le di cuenta de todo. Él también anhelaba la revolución que diera término a la vergüenza por la que atravesaba España. Juanito de la Cierva me dijo que no me moviera de París. Por lo tanto, según la versión de Luca de Tena, testigo principal de los hechos, Juan de la Cierva era conocedor del destino del Dragon Rapid. En 2011, en un documental sobre el asesinato de José Calvo Sotelo emitido en Telemadrid, su sobrino Ricardo de la Cierva y Oces confirmó que su tío había hablado con Franco. En junio de 2021, el historiador Ángel Viñas publicó en Infolibre una carta que Juan de la Cierva le remitió al general Emilio Mola, donde se muestra que el aviador español estaba implicado en el golpe de Estado. El historiador Ángel Viñas, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, realizó un breve informe, de folio y medio, en el que señala que Juan de la Cierva formó parte desde Londres, donde residia, de un pequeño grupo de conspiradores monárquicos, británicos y españoles, contra la República, que tuvieron gran influencia entre los círculos de derecha, para posteriormente ayudar a los militares sublevados a obtener armamento sorteando los escollos de la política de no intervención. Calle José María Pemán. José María Pemán y Pemartín, nacido en Cádiz, 8 de mayo de 1897 y fallecido en Ibidem, 19 de julio de 1981, fue un escritor español que cultivó todos los géneros literarios, destacando como periodista, dramaturgo y poeta, además de notable orador. Adscrito ideológicamente al monarquismo tradicional, las Cortes Constituyentes españolas reconocieron el 9 de diciembre de 1931 el derecho al voto de la mujer. La primera vez que pudo ejercerse fue en las elecciones generales de noviembre de 1933. Pemán fundó y dirigió la revista especializada Ellas, Semanario de las Mujeres Españolas, que apareció el 29 de mayo de 1932. Criticada como católica, fascista y antisemita, la revista fue lanzada para captar para la derecha el voto del nuevo estamento electoral, femenino, considerado poco maduro. La mayor parte de sus redactores procedían de Acción Española, Honorio Maura Gamazo, el conde de Vallellano, Víctor Pradera, el marqués de Lozoya, Pedro Sainz Rodríguez, Joaquín Arrarás y Luis Araujo Costa, entre otros. Incorporó al equipo de redacción un importante elenco de ilustres damas colaboradoras procedentes de todo el espectro de la derecha, desde Cristina de Arteaga, hija del duque del Infantado, hasta María Rosa Urraca Pastor, musa del tradicionalismo, pasando por Pilar Careaga, primera mujer ingeniero, o la publicista Blanca de los Ríos. Pemán decía a voces a sus lectoras lo que musitaba a sus lectores. En el editorial del 12 de marzo de 1933 concluía pidiendo a la mujer ayuda para la implantación en España del fascismo italiano, porque en él encontrará su asiento el feminismo. No elegiréis los gobiernos con vuestros votos, pero predestinaréis con vuestra simpatía a los jefes nacionales. Pemán había contenido su cólera hasta el asesinato de Calvo Sotelo. España tiene desde ayer un mártir. De esto no hay nada que decir. Hay mucho que hacer. Y por Dios y por Santiago que se hará. Sobrevino poco después el golpe militar de julio de 1936. Pemán, que se sabía resguardado en el campo, se puso desde un primer momento a las órdenes del comandante insurrecto marqués de Casa Arizón, que sería conocido más tarde como El Salvador de Jerez. Desde el inicio de la Guerra Civil Española, Pemán se comprometió apasionadamente con los golpistas, como tantos otros autores reconocidos. Como propagandista, se cree que Pemán inspiró dos expresiones del bando sublevado: cruzada y movimiento nacional. Pemán sería considerado como el poeta alférez, que siente, canta y vive la nueva epopeya nacional. Existen pocas evidencias historiográficas sobre los pasos de Pemán en aquellos días de represión, en caliente. Se sabe que el mismo 24 de julio de 1936, emulando al general locutor Gonzalo Queipo de Llano, desde las ondas de radio Jerez Arengo. La idea de turno o juego político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y expulsión, única salida válida frente a un enemigo que está haciendo de España un destrozo como jamás en la historia nos lo causó ninguna nación extranjera. Defensor católico del orden y del caudillaje, Pemán frecuentó actos de exaltación religiosa y patriótica con arengas y discursos. Desde el comienzo de la guerra acompañó como orador habitual al general Queipo de Llano en sus rondas por la Andalucía liberada. Calle General Varela. José Enrique Varela Iglesias, nacido en San Fernando, 17 de abril de 1891 y fallecido en Tánger, 24 de marzo de 1951, fue un militar español, conocido por su papel durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. Implicado en las conspiraciones contra la Segunda República, tras el estallido de la Guerra Civil se unió a las fuerzas sublevadas y llegaría a mandar varias unidades militares, jugando un papel relevante durante la contienda.
Al comienzo de la sublevación, el 18 de julio de 1936, Varela junto a José López Pinto y con la ayuda de refuerzos procedentes de Marruecos ocupan la capital gaditana, después de una huelga general que parecía haber ganado la ciudad para los obreros. La represión en la provincia de Cádiz por parte del bando sublevado, mandado en la zona por el general Varela, se cobró miles de víctimas, llegando a afirmar en agosto de 1936 el propio Varela que, en Cádiz no dejaremos un republicano ni nadie que huela a izquierda con vida. Fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados post-mortem en un sumario instruido por el juez Baltasar Garzón, por supuestos delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y durante el primer franquismo. Calle Víctor Pradera. Juan Víctor Pradera y Larumbe, nacido en Pamplona, 19 de abril de 1872 o 1873 y fallecido en San Sebastián, 6 de septiembre de 1936, fue un político e ideólogo español, de pensamiento tradicionista. Ha sido descrito por Gonzalo Fernández de la Mora como el doctrinario más sistemático y profundo con que contó el tradicionalismo español en el primer tercio del siglo XX. Ante el declive del tradicionalismo, Pradera se mostró partidario de una gran coalición católica. Fue uno de los fundadores del Partido Social Popular, 1922 a 1923, al cual García Venero asignó una vocación antiparlamentaria, que se disolvería tras la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, escindiéndose en dos facciones, con Pradera entre los partidarios del nuevo régimen. Fue asesor y después miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura. Reintegrado en el tradicionalismo, durante la Segunda República Española presidió el Consejo de Cultura de la Comunión Tradicionista, del que fueron consejeros otras figuras relevantes del tradicionalismo. Pradera colaboró con la revista Acción Española y fue autor de la obra El Estado Nuevo, 1935, una recopilación de los artículos publicados en aquella. Allí defendía, además de la monarquía tradicional, la instauración de un sistema corporativo que superara los antagonismos sociales, en la misma línea apuntada por Juan Vázquez de Mella. Al principio del libro declara que hay que constituir un Estado nuevo, y más adelante lo identifica con el Estado español de los Reyes Católicos. Su visión de la falange española de José Antonio Primo de Rivera, a pesar de las diferencias e incompatibilidades existentes entre esta y el carlismo, fue más positiva que la de otros pensadores carlistas. Apoyó tanto a Renovación Española como al Bloque Nacional de Calvo Sotelo y estuvo posicionado firmemente en contra del separatismo vasco y las ideas de Sabino Arana, hasta el punto de ser considerado un activista antinacionalista. Sus obras completas fueron prologadas elogiosamente por el propio general Franco, al que le había unido una estrecha amistad con el político navarro desde los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Franco tendría incluso El Estado Nuevo de Pradera como uno de sus libros de cabecera. Según Rafael Gambra, Víctor Pradera fue, junto con Ramiro de Maeztu, una de las dos grandes figuras doctrinales del alzamiento nacional. Para el conde de Rodezno, ambos autores fueron los exponentes más acusados de la contrarrevolución en el plano intelectual, y el Estado Nuevo de Pradera constituía, junto con la defensa de la hispanidad de Maeztu, la concreción más cabal del pensamiento político español. José Calvo Sotelo solía decir que la solución de España estaba en el Estado Nuevo de Pradera. Antonio Ramos Carratalá. Antonio Ramos Carratalá y la Quinta Columna. La organización de la Quinta Columna fue proyectada a principios de 1937 por el médico odontólogo Antonio Bermejo Sandoval, que luego sería jefe comarcal de Sanidad de la Milicia Nacional de FET y de las JONS. En su creación participan Antonio Martínez Jimeno, estudiante de medicina, que actuaba de delegado en Madrid, Calixto Molina López, como delegado de frentes, sargento de artillería y ex jefe de la Guardia Municipal, Antonio Ramos Carratalá, el subjefe de todo el operativo, director de la Caja de Ahorros, que asume la financiación de las operaciones, Eduardo Piñatelli, oficial de infantería y delegado en Valencia. Se van incorporando una serie de delegados civiles y militares, que actúan de jefes de grupo en una malla que se va extendiendo de forma paulatina y celular. Se estructuró en un consejo con dos ramas, militar y civil. Al frente de la primera estuvo el teniente coronel de artillería Marcos Navarro y, tras su detención, el comandante de infantería de marina Basilio Fuentes Serna. Las declaraciones juradas aportadas en los consejos de guerra dan cuenta de la penetración alcanzada en la base. El jefe de la rama civil era el médico odontólogo Antonio Bermejo Sandoval, contando como segundo con Antonio Ramos Carratalá, directivo de la Caja de Ahorros, que extendieron la organización a la mayoría de centros y corporaciones de la población, fuerzas de orden público, cárcel, teléfonos y telégrafos. Una serie de declaraciones, certificaciones y testimonios vertidos en los consejos de guerra celebrados por los vencedores corroboran la participación de Antonio Ramos Carratalá en la Quinta Columna, su militancia falangista y su destacada participación en la conspiración contra la República, que acabó derribando un régimen legalmente constituido. Calle Cabanellas. Miguel Cabanellas Ferrer, nacido en Cartagena, 1 de enero de 1872 y fallecido en Málaga, 14 de mayo de 1938, fue un general del ejército español y uno de los líderes del golpe de Estado que desembocó en la Guerra Civil Española. Existen opiniones contradictorias respecto de la participación de Cabanellas, que seguía al mando de la V División Orgánica, en la conspiración que culminó con el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la República, denominado por la propaganda franquista posterior alzamiento nacional. Algunos sostienen que se adhirió al levantamiento nada más iniciarse, en tanto otros afirman que tuvo participación previa en su preparación. En 2008, fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón por los presuntos delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad que habrían sido cometidos durante la Guerra Civil Española y los primeros años del régimen de Franco. Calle Belchite. La batalla de Belchite fue una batalla de la Guerra Civil Española que tuvo lugar en Belchite, Zaragoza, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 en el marco de la ofensiva del Ejército Popular sobre Zaragoza. La conquista de esta localidad movilizó un gran número de hombres y medios militares del Ejército Popular que habrían podido ser utilizados en el avance hacia la capital aragonesa, principal objetivo de la operación. En las elecciones de febrero de 1936 el PSOE se hizo con la alcaldía de Belchite nombrando alcalde a Mariano Castillo Carrasco.
La población contaba entonces, según el censo de 1935, con 3.812 habitantes. El 18 de julio de 1936 se produce el golpe de Estado contra el gobierno republicano que desata la guerra civil. En Belchite y su comarca tropas sublevadas formadas por falangistas y guardia civil, van pueblo por pueblo deponiendo a los ayuntamientos del Frente Popular y llevándose detenidos a los cargos electos de izquierdas y simpatizantes más significados, que más tarde serían paseados o asesinados a las afueras. Se estima que se fusilaron a un mínimo de 170 personas en los pueblos de la comarca. En Belchite es detenido el alcalde y su familia. Mariano Castillo se suicida el 31 de julio siendo su cadáver hallado en el lugar denominado Las Borderas. Su hermano y su mujer fueron ejecutados. Junto a ellos murieron políticos, maestros como el de Samper del Salz, campesinos, jornaleros y trabajadores, incluso un alcalde puesto por los sublevados, Victorián Lafoz y Benedí, alcalde de la Puebla de Albortón al oponerse al fusilamiento de los republicanos. Belchite estaba bien fortificada y venía siendo desde principios de 1937 uno de los principales objetivos de las tropas republicanas en el frente de Aragón. Terminada la guerra, el régimen de Francisco Franco decidió no reconstruir el pueblo sino crear uno nuevo al lado, hoy conocido como Belchite Nuevo, utilizando prisioneros republicanos como mano de obra. Las ruinas del anterior se dejaron intactas como recuerdo de la guerra civil. El conjunto se conoce como Pueblo Viejo de Belchite. En la construcción del pueblo nuevo se realizó contando con un batallón de presos republicanos, unos 1000 hombres, que fueron alojados en un campo de concentración cercano al lugar que se denominó Pequeña Rusia. En los pabellones del campo de concentración dieron acogida, aparte de a los presos, a familias de ideología de izquierdas y progresista. Las víctimas de las diferentes batallas y represiones fueron enterradas, los del bando nacional, en una fosa común que se hizo en un pozo de aceite, un trujal, próximo a la calle Mayor y al edificio que se utilizó como hospital. En ese lugar se levantó un monumento conmemorativo a las mismas. Las víctimas del lado republicano no fueron enterradas, algunas de ellas, en plena ofensiva, tuvieron que ser quemadas en la plaza del pueblo, otras, en especial las fusiladas en la represión, abandonadas en cunetas y otros lugares. Calle Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo, nacido en Tui, 6 de mayo de 1893 y fallecido en Madrid, 13 de julio de 1936, fue un político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera. Exiliado en Portugal, evitó así ser juzgado durante los primeros años de la Segunda República por sus responsabilidades como ministro de la dictadura. En el tenso periodo entre febrero y julio de 1936, protagonizó varios debates en las Cortes en los que pidió al gobierno que restableciese el orden público, a su juicio totalmente quebrado, reclamando que en caso contrario tal tarea fuera asumida por el ejército. Estas intervenciones parlamentarias le granjearon una enorme popularidad entre algunos sectores conservadores pero también mucha oposición en otros. Ya antes de que se convocasen las elecciones de 1936 Calvo Sotelo pensó que era muy posible que se perdieran, y que en tal caso se produjera una sublevación militar, por lo que mantuvo una entrevista con Franco en la que le pidió que los militares se alzasen antes de la consulta electoral. En la sesión parlamentaria del 16 de junio de 1936, José Calvo Sotelo protagonizó unos enfrentamientos verbales muy acalorados y polémicos con Casares Quiroga, presidente del gobierno y ministro de guerra. Calvo Sotelo comenzó ofreciendo su opinión sobre el desorden económico y el desorden militar que, a su juicio, imperaban en España. El líder monárquico se opuso a las huelgas, a los cierres patronales, a las fórmulas financieras de capitalismo abusivo, a la libertad anárquica, defendiendo que la producción nacional está por encima de todas las clases sociales, partidos e intereses. Concluyó su alegato sobre la organización social y económica del Estado, afirmando que si esa idea de Estado era la de un Estado fascista, él mismo se declaraba como tal. Calle Millán Astray. José Millán Astray y Terreros, nacido en La Coruña, 5 de julio de 1879 y fallecido en Madrid, 1 de enero de 1954, fue un militar español, fundador de la Legión y de Radio Nacional de España. Durante la Guerra Civil Española tuvo un papel secundario en el ejército sublevado contra la Segunda República. Aún así, cabe destacar su labor como propagandista dentro del bando franquista. El 29 de septiembre de 1936, tras ser nombrado Franco Generalísimo, Millán Astray es designado jefe de la Oficina de Prensa y Propaganda, con sede en el Palacio de Anaya en Salamanca, donde tuvo como principal subordinado, desde noviembre, al escritor Ernesto Jiménez Caballero. Sus discursos radiofónicos contenían multitud de referencias antisemitas, refiriéndose a los judíos comunistas como responsables de la situación de España. Dada la ineficacia de su gestión, en parte motivada por la falta de medios, y los incidentes provocados por el modo cuartelario de organizar el servicio, se dirigía a sus subordinados a golpe de silbato, fue finalmente relevado de su cargo en enero de 1937. Ya hemos visto la que denominamos zona alta. Ahora, por la calle Emilio Castelar, nos desplazaremos hasta la zona media. Vamos algo rápido, para hacer más corto esto. Calle Almirante Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco, nacido en Santoña, 4 de marzo de 1904 y fallecido en Madrid, 20 de diciembre de 1973, primer duque de Carrero Blanco y Grande de España, fue un militar y político español. Marino de profesión, se dedicó a la carrera militar. Desde su juventud, desarrolló su carrera en la Armada, en la que llegaría a alcanzar el rango de almirante. Tomó parte en la Guerra Civil Española, durante la cual mandó varias unidades y llegó a ser nombrado jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada en agosto de 1939. Terminada la contienda, durante la dictadura franquista pasó a ocupar puestos de responsabilidad en el seno de la administración. Figura de confianza de Franco, no tardó en convertirse en su mano derecha. Desde su puesto de subsecretario de la presidencia ejerció una posición clave, actuando como colaborador del propio Franco e interviniendo en los conflictos internos del gabinete frente a otras facciones políticas. Llegó a ser considerado el segundo hombre más poderoso en el seno de la dictadura. Consecuencia de ello, Carrero Blanco acabaría sucediéndole como presidente del gobierno.
Desempeñó la jefatura del gobierno durante la etapa final de la dictadura hasta su asesinato llevado a cabo por ETA durante la llamada Operación Ogro. Formación y primeros años. Estudió en el Colegio Manzanedo de Santoña e ingresó en la Escuela Naval de San Fernando en 1918. Entre 1920 y 1921 realizó su viaje de prácticas a Sudamérica en el crucero Reina Regente y tomó parte en la Guerra del Rif, 1924 a 1926. En 1935 fue designado profesor de la Escuela de Guerra Naval de Madrid. Pasó por los siguientes destinos: oficial del acorazado Alfonso XIII, segundo comandante del guardacostas Arcila, capitán del remolcador Ferrolano, teniente de navío del cañonero Cánovas del Castillo, segundo comandante del submarino B2, comandante del destructor Huesca, oficial en el submarino General Sanjurjo, jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros, jefatura de operaciones del Estado Mayor de la Armada. Al iniciarse la Guerra Civil Española era profesor de táctica submarina en la Escuela de Guerra Naval de Madrid. Se refugió en las embajadas de México y Francia, hasta que consiguió pasar a Francia, para, posteriormente entrar en julio de 1937 en la zona sublevada. Con el grado de capitán de corbeta fue situado al mando del destructor Huesca y, posteriormente, del submarino General Sanjurjo. En octubre de 1938 dejó el mando del submarino y embarcó en el Canarias como jefe de Estado Mayor de la División de Cruceros, función que desempeñó hasta el final de la guerra. Héroes del Baleares, Plaza. Otro caso como el anterior. Pocos documentos que encontrar que hablen de estos supuestos héroes. En el hundimiento del crucero Baleares murieron casi 800 hombres. Pocos si los comparamos con las muertes que provocó este crucero bombardeando a quienes huían por la carretera costera de Málaga a Almería. Miles de víctimas civiles entre niños, mujeres y ancianos en una masacre conocida como La Desbandá, buena alternativa para nombrar a esta calle y así honrar a unas víctimas de verdad. Calle Almirante Núñez Rodríguez. Núñez Rodríguez, Francisco. Nacido en Ferrol, 16 de abril de 1902 y fallecido en Madrid, 23 de enero de 1972. Marino. Fue uno de los principales actores del alzamiento militar de julio de 1936 en Ferrol. Puso en estado de defensa la base de la Graña y logró dominar los conatos de rebelión de la marinería. Durante la Guerra Civil fue comandante militar del petrolero Badalona, auxiliar del crucero Almirante Cervera y, desde el 9 de septiembre, mandó con brillantez el destructor Velasco, 1936 a 1938, destacando durante la campaña del norte en el bombardeo de posiciones enemigas, captura de mercantes, combate con el submarino B6 y minado del puerto de Bilbao, septiembre de 1936. Fue comandante del submarino General Sanjurjo desde 1938, con el que realizó una labor notable en el bloqueo de las costas y puertos republicanos. Calle Emilio Díez de Revenga. Poca información se ha encontrado sobre este sujeto, aunque la suficiente para saber que pertenecía a Falange Española y que estuvo implicado en el golpe de Estado. En el informe que hemos presentado a Secretaría de Memoria Histórica, hay documentos que así lo acreditan. Calle Almirante Ruiz González. Faustino Ruiz González. El isleño Faustino Ruiz González, nacido el 1 de febrero de 1900, con tan solo 14 años de edad obtuvo con el número 1 la plaza de aspirante del Cuerpo General de la Armada, ingresando en la Escuela General Militar el día 2 de enero de 1915. Durante la guerra entre españoles de la década de los años 30 del siglo XX, o CUP o con acento agudo, entre otros destinos, director de tiro del crucero, Canarias, y comandante del crucero auxiliar, Mar Cantábrico. Al finalizar la contienda en el año 1939 obtenía el empleo de capitán de navío, desempeñó los cargos de comandante del crucero, Almirante Cervera, director de la Escuela Naval de Sóller, director de la Escuela de Suboficiales y otros. Calle Almirante Nieto Antúnez. Pedro Nieto Antúnez, nacido en Ferrol, 18 de agosto de 1898 y fallecido en Madrid, 6 de diciembre de 1978, fue un marino y político español, ministro de Marina durante el franquismo, 1962 a 1969. Cuando estalló la Guerra Civil Española, en julio de 1936, era tercer jefe del polígono de tiro Janer de Marín, con la graduación de capitán de corbeta. Durante el mencionado conflicto, fue segundo comandante del acorazado España, ex Alfonso XIII, y participó en las operaciones que tuvieron lugar en el Cantábrico. Bien, ya vista esta zona, nos marcharemos por la calle Almirante Ruiz González, hacia Río Nalón, para empezar, en la esquina de las calles Estambul y Crucero Baleares, la que llamamos zona playa. Vamos algo deprisa. Calle Crucero Baleares. Historial de operaciones. En febrero de 1937, participó junto con los cruceros Canarias y Almirante Cervera en la batalla de Málaga. Bombardeó a quienes huían por la única salida del cerco de la ciudad, la carretera costera de Málaga a Almería, en el episodio que se conocerá como La Desbandá o la masacre de la carretera Málaga-Almería. A pesar de todos los esfuerzos de Franco por ocultar lo acontecido, el médico canadiense Norman Bethune consiguió captar fotografías y narró su experiencia en The New York Times. Contamos al menos 5.000 niños menores de 10 años, miles de ellos descalzos. Decidimos volvernos y empezar a transportarlos para ponerlos a salvo. Se calcula que, junto con el resto de unidades, causó más de 12.800 víctimas civiles. Calle Crucero Canarias. Guerra Civil Española. El 8 de febrero de 1937, durante la ocupación de Málaga participó en la masacre de la carretera Málaga-Almería donde miles de civiles fueron masacrados en su huida hacia Almería. En 1980, una de las 4 hélices del crucero fue entregada a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife para su exposición en parque público, retirándose el 17 de febrero de 2022 en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica. Calle Héroes del Alcázar de Toledo. Con la definición, Héroes del Alcázar de Toledo, no hay mucho en internet que aprovechar. Sí hay más bajo el título de El asedio del Alcázar, que viene a narrar cómo unos golpistas cobardes se escondieron, junto con sus familias, en el interior del Alcázar, hasta que llegaron las fuerzas de África, al mando de Francisco Franco, para librarles del asedio. No fueron víctimas ni mucho menos héroes, solo unos golpistas que fallaron en su intento. Calle Almirante Cervera. El Almirante Cervera fue un crucero ligero líder de su clase, Cruceros Clase Cervera, perteneciente a la Armada Española.
Llevaba el nombre del almirante español Pascual Cervera y Topete, marino que participó en la guerra hispano-estadounidense. En enero de 1937 participó en el bombardeo de Málaga. En febrero de 1937, participa junto con los cruceros Canarias y Baleares en la batalla de Málaga. Bombardea a mujeres, niños, ancianos y enfermos que huían del cerco de la ciudad por la carretera costera de Málaga a Almería en el triste episodio que se conocerá como la Desbandá o la masacre de la carretera Málaga-Almería. Se calcula que, junto con el resto de unidades, causó entre 3.000 y 5.000 víctimas civiles. Calle Pantano del Cenajo. No fue una necesidad de tiempos de posguerra. El Pantano del Cenajo, en la región de Murcia, era ya una construcción anhelada desde el siglo XIX. Sin embargo, las obras resultaban demasiado costosas para llevarlas a cabo a su tiempo. El régimen de Franco necesitaba cientos de esclavos, sacados de las cárceles, para realizar esta nueva megaconstrucción en una época ya tardía, gracias a un destacamento penal que funcionó desde 1952 a 1957. Ubicado en la cuenca del Segura, el Pantano del Cenajo ampararía su mano de obra en la legislación de la dictadura, centrada en el servicio de colonias penitenciarias militarizadas. Este destacamento reunía en su conjunto a los presos comunes que trabajaban en un escenario de campo de concentración. El establecimiento se encontraba subordinado a la prisión provincial de Murcia. El joven investigador murciano Víctor Peñalver revela a público que no había constancia en la versión oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura, CHS, sobre el mencionado destacamento. Las pésimas condiciones de vida eran otra de las estampas ocultas del Cenajo. No conocemos el número exacto de presos y trabajadores libres, pero han quedado reflejadas las pésimas condiciones que sufrieron aquí. Brotes de paludismo, falta de comida y durmiendo casi a la intemperie. Peñalver no olvida otro aspecto clave: las peores condiciones de trabajo y peligrosidad que quedaron siempre reservadas a los presos. Estos se encargarían del uso de la dinamita para perforar el hormigón, sin ningún tipo de formación. El uso de la dinamita y de perforadoras neumáticas pesadas ya atisbaba del peligro constante. Sin embargo, según apunta Peñalver, lo más peligroso era el hecho de tirar hormigón en masa a la presa desde una gran altura mientras se encontraban atados con cuerdas trabajando en la pared vertical. Muchos quedaban ya atrapados en aquel bloque de cemento. Nunca serían rescatados por las pésimas condiciones de seguridad. Le cortaron los testículos. No pudo aguantar la situación y se suicidó. Otros reclusos no murieron a causa de accidentes laborales, sino por las condiciones exhaustas de vida y un trato vejatorio que no pudieron soportar. El caso de Francisco de la Rosa guarda una trágica historia, narrada por su nieta Soledad de la Rosa. El infierno de Francisco, militante de la CNT, comenzó con su condena a muerte por adhesión a la rebelión, posteriormente conmutada a 30 años y un día a la que se le aplicó un destierro. Víctor apunta que el infierno comenzó cuando de la Rosa fue mutilado de sus órganos sexuales a consecuencia de las torturas a las que fue sometido en la prisión de Partido de Caravaca. El historiador Víctor Peñalver destaca 2 años, 1938 y 1944. En 1938 se creó el Patronato de Redención de Penas por Trabajo a iniciativa de un jesuita, lo que según Peñalver, supuso la legalización de la esclavitud, del tallo a la misa hasta cumplir la condena, o en el peor de los casos, hasta morir en la obra. En cuanto a 1944, ese año fue cuando se revocó la condición de condenado político, de modo que todos los reclusos pasaron a ser considerados presos comunes. Una obra peligrosa, sin medidas de seguridad, donde se usaba dinamita y donde las tareas más difíciles y arriesgadas se reservaban a los presos, y en especial, a los anarquistas. La tumba, como llamaban a la presa, funcionó como enterramiento colectivo similar a las fosas comunes, dentro del modus operandi represivo franquista de ocultar la principal prueba del delito, el cadáver, y claro, de todo esto no hay documento probatorio porque las fuentes oficiales nunca lo reflejan, añade Víctor Peñalver. Mientras se ha relatado la calle anterior, nos hemos desplazado hacia la zona de la curva. Calle Nicolás de las Peñas. Nicolás de las Peñas y de la Peña, gobernador civil de Murcia y jefe provincial del movimiento, había fallecido el sábado día 3 de junio de 1967 en accidente de tráfico junto a su esposa Josefina Laredo Segovia, Adoración Martín Mezquita y el conductor del vehículo en Mota del Cuervo, Cuenca. Calle General Alcubillas. Antonio Alcubilla Pérez, nacido en Toledo, 7 de diciembre de 1896, fue un militar español, capitán general de las Islas Baleares y director general de la Guardia Civil durante el franquismo. En 1935 era teniente coronel y fue destinado al batallón de montaña de Girona, donde era enlace de la Unión Militar Española y fue el encargado de organizar en tierras gerundenses el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Fracasado el golpe, fue detenido y juzgado en la audiencia de Girona en octubre de 1936, donde fue condenado por rebelión militar. Fue confinado en el barco Uruguay, pero en noviembre de 1936 fue trasladado al manicomio de Sant Boi del Llobregat y en 1937 fue canjeado por un militar republicano. Incorporado al ejército franquista, fue destinado al norte y participó en la batalla del Ebro, por la que fue condecorado con la medalla militar individual. Calle Silva Muñoz. Federico Silva Muñoz, nacido en Benavente, 28 de octubre de 1923 y fallecido en Madrid, 12 de agosto de 1997, fue un político español, ministro de Obras Públicas, 1965 a 1970, durante la dictadura franquista y fundador de Alianza Popular, de la que fue presidente y de la que se desgajó después para crear Derecha Democrática Española. Miembro de la Asociación Católica de Propagandistas, cuya vicepresidencia llegó a ocupar. Presidente de los patronatos del Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU, del Centro de Estudios Universitarios y vocal del Consejo Superior de Enseñanza de la Iglesia. Miembro de la Comisión Permanente del Instituto de Estudios Políticos, de Madrid, miembro de varias comisiones del Plan de Desarrollo, vicepresidente de la Sección Tercera de Política Fiscal y de Crédito de la Cámara Oficial de Comercio, de Madrid, y vocal de la Junta de Gobierno de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. En la transición, conformó la terna de candidatos a sustituir a Carlos Arias Navarro tras su dimisión, completada con Adolfo Suárez, que acabó siendo el elegido por el rey, y Gregorio López Bravo. Participó en la fundación de Alianza Popular como líder de la Acción Democrática Española, ADE, fue uno de los llamados 7 magníficos que constituyeron dicha alianza de partidos.
Se convirtió a su vez como resultado del primero congreso del partido en marzo de 1977 en presidente de la Federación. Crítico con el texto constitucional respaldado por Manuel Fraga, al considerar que las autonomías desgajaban el Estado, por lo que defendió el no en el referéndum para la ratificación de la Constitución española. Se retiró junto con su organización de la Federación de Partidos de Alianza Popular, de igual forma que Gonzalo Fernández de la Mora. Silva, que en 1979 comentaba que no había correspondencia entre la derecha sociológica real y su representación en el Parlamento, se convirtió en presidente de la Derecha Democrática Española, DDE, formación que se presentó en 1979 con una declaración de principios a medio camino de Fuerza Nueva y de Alianza Popular, y que se acabó disolviendo en 1983. Organizador en 1980 de la Fundación Balmes, impulsó su revista Razón Española. Calle General Moscardo. José Moscardó y Duarte, nacido en Madrid, 26 de octubre de 1878 y fallecido en Madrid, 12 de abril de 1956, fue un militar español. Moscardó encabezó el golpe de Estado en Toledo y, tras la llegada desde Madrid de fuerzas gubernamentales superiores en número, se hizo fuerte en el Alcázar de Toledo el 22 de julio de 1936 junto con los oficiales implicados en la sublevación. Calle Queipo de Llano. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, nacido en Tordesillas, 5 de febrero de 1875 y fallecido en Sevilla, 9 de marzo de 1951, fue un militar español, teniente general del arma de caballería conocido por su participación en la Guerra Civil Española. Cada vez más descontento con el rumbo que iba tomando la política republicana, y en especial tras la destitución de Alcalá Zamora, fue junto con Mola y Sanjurjo uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno del Frente Popular, cuyo fracaso parcial originó la Guerra Civil Española. Con un número reducido de hombres dirigió el golpe militar en Sevilla, uno de los baluartes frente populistas, e inició una fuerte represión que ocasionó solamente en Sevilla en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 y enero de 1937 la muerte de 3.028 personas. Se destacó por su uso de la radiodifusión como medio de guerra psicológica, con sus famosas charlas a través de Unión Radio Sevilla. Cabe destacar la magnánima descripción de su clemencia, en el pequeño patio de la división, para con los 200 guardias de asalto tomados prisioneros y condenados inmediatamente a muerte, descrita con sencillez castrense por el mismo Queipo en sus memorias. Denota una besania no justificable. El mismo día 18 de julio, a las 10 de la noche, pronunció la primera de sus célebres charlas radiofónicas de propaganda, después de identificar a los elementos leales a la República como canalla y alborotadores, y de amenazar con que serán cazados como alimañas, finalizaba su discurso con un «¡Viva España!». ¡Viva la República! Para reducir los costes de la rebelión ante posibles represalias y como respuesta a la resistencia de los adversarios, los golpistas habían acordado emplear en territorio español las mismas medidas represivas y de escarmiento de Marruecos, una combinación brutal de detenciones, violaciones, fusilamientos, emasculaciones y otras sevicias. Los crímenes, sin ningún tipo de juicio, declaración o defensa, se sucedieron generalmente junto a los cementerios o en las cunetas de las carreteras. En los escasos registros o sumarios encontrados, las víctimas civiles fueron acusadas de delitos, como ser votante de izquierda, ser familia de republicanos destacados, haber discutido con alguien de política o haber mirado mal al cura. Cualquier cosa, por insignificante que fuera, podía ser motivo para el escarmiento. Durante 5 días no hubo mayor autoridad que él en Andalucía. La subsiguiente represión se desencadena bajo una seriación de bandos y órdenes más específicos que emanaban directamente del general Queipo de Llano. Se dictaron instrucciones precisas para que no se inscribiera a los asesinados en los registros civiles, con la intención de dejar el menor rastro posible. En la región bajo su mando utilizó la misma violencia higiénica que en los barrios sevillanos, por lo que durante muchos años ha sido recordado con espanto por el imaginario colectivo andaluz. Utilizó para este trabajo fundamentalmente a la Guardia Civil, a los falangistas, carlistas, a la Policía Montada y otras fuerzas paramilitares derechistas. Antonio Bahamonde, jefe de propaganda de Queipo en Sevilla, estimaba que hasta principios de 1938 se habían realizado 150.000 ejecuciones en su zona por su exjefe. Al igual que Mola en el norte, Queipo utilizó la radiodifusión como medio de guerra psicológica. Son famosas sus charlas radiofónicas a través de los micrófonos de Unión Radio Sevilla. Queipo de Llano representó con acento agudo al terror con sus despiadadas consignas desde la radio, en las que anticipaba el asesinato de miles de personas, señalaba a las víctimas y azuzaba a los asesinos. Estas charlas eran muy celebradas y seguidas con gran interés en la zona sublevada y su texto, una vez pulido, era publicado al día siguiente obligatoriamente por todos los periódicos. Sus epítetos e insultos al adversario animaron el acervo coloquial de la gente de orden si bien, con el paso del tiempo y con el avance de la contienda se iban sofisticando cada vez más. Hordas, indocumentados, salvajes, rojos, ratas, pandilla, facinerosos, barcos pirata, hijos de la pasionaria, lacayos, bolcheviques, marxistas, turbas, canallas, energúmenos, rojo separatista, Moscú, hebreo, enchufista, canallero, por largo caballero, entre otros muchos. En enero de 1937 dirigió las operaciones de la ocupación de Málaga con la ayuda de tropas italianas fascistas mecanizadas al mando del general Roata, que concluyó con una de las mayores matanzas de civiles de toda la guerra. Queipo contempló el bombardeo a bordo del crucero Canarias. La toma de Málaga ha sido algo parecido a los Juegos de los Prestímanos. ¿Veis Málaga de este lado? ¿Veis que está roja? Se echan unos polvos de la madre celestina y Málaga se ha vuelto blanca para siempre. Málaga no volverá a ser roja jamás. A los 3/4 de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a nuestra aviación que bombardeó, incendiando algunos camiones. La avenida con su nombre, antes denominada Avenida de la Libertad, situada junto a la catedral, fue suprimida del callejero sevillano por el primer ayuntamiento democrático y sustituida por el nombre de Avenida de la Constitución. En pleno municipal celebrado con fecha 18 de julio del 2008, el Ayuntamiento de Sevilla acordó por unanimidad de todos los grupos políticos, excepto la abstención del PP, retirarle la medalla de oro de la ciudad y el título de hijo adoptivo de la misma, como consecuencia del gran dolor que causó a innumerables familias sevillanas.
No podía ser honrado por la ciudad quien representó con acento agudo el terror en su máxima expresión. Queipo de Llano aparece como uno de los 25 imputados por la Audiencia Nacional, 2008. El 6 de noviembre de 2022, Ana Bernal Triviño escribió en el Periódico de España, en la exhumación de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, en Sevilla, la voz de Paqui Maqueda recordó a las víctimas de la guerra que llevan el nombre del militar, centenares de hombres y mujeres. Sobre ellas se cometieron agresiones de género porque sus últimos avances de derechos no cabrían en la dictadura. Queipo de Llano decía en sus discursos que sus legionarios enseñarían a las mujeres qué era ser hombre porque estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? No se van a librar por mucho que forcejeen y patalin. Ser mujer en guerra siempre tiene que antes de matarte, te violen y torturen. Las presas recibieron descargas eléctricas en sus pezones, las rapaban, las desnudaban, las hacían tomar hasta 1 litro de aceite de ricino y las subían a un burro por todo el pueblo. Así las verían descompuestas sobre el animal, apaleadas, violadas y humilladas hasta el fin antes de ser asesinadas. Porque tenían que exponer qué sucedía con aquellas que no cumplían sus normas. Calle Ruiz de Alda. Julio Ruiz de Alda Miquelez, nacido en Estella, 7 de octubre de 1897 y fallecido en Madrid, 23 de agosto de 1936, fue un militar y aviador falangista español, considerado un pionero de la aviación, que alcanzó gran popularidad, junto al comandante Ramón Franco, con el vuelo del Plus Ultra en 1926. En los años de la Segunda República fue cofundador de Falange Española y murió asesinado por anarquistas en la matanza de la cárcel Modelo de Madrid, al mes de iniciada la Guerra Civil Española. Tras la proclamación de la Segunda República, se vio cada vez más atraído por los movimientos de extrema derecha y la ideología fascista. Junto a José Antonio Primo de Rivera y Rafael Sánchez Mazas, fundó el pequeño movimiento español sindicalista, MES, de escasa entidad. Posteriormente, en 1933, Ruiz de Alda fue uno de los fundadores de Falange Española, FE, junto a Primo de Rivera, Sánchez Mazas y Alfonso García Valdecasas. De hecho, fue uno de los 3 oradores, junto a Primo de Rivera y Valdecasas, en el mitin fundacional de Falange el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid. También estuvo muy relacionado con el teórico fascista Ramiro Ledesma, lo que llevaría a la unión entre Falange y las juntas de ofensiva nacional sindicalista, Jones. Tras esta unión, Ruiz de Alda formó parte del triunvirato que inicialmente lideró el partido. Ruiz de Alda fue detenido en su despacho el 14 de marzo de 1936, en el marco de la operación policial que desmanteló la cúpula de Falange, y con posterioridad quedaría recluido en la cárcel Modelo de Madrid. Ruiz de Alda se rebeló totalmente conforme con los actos violentos que también cometió Falange y que causaron muertos en las organizaciones de izquierdas. Este intercambio de atentados generó una escalada de tensión que llevó al gobierno del Frente Popular a ilegalizar a la formación fascista. A raíz de esta medida, el 14 de marzo de 1936, Primo de Rivera, Ruiz de Alda y otros dirigentes del partido fueron encarcelados. Ruiz de Alda pasó los meses siguientes en la prisión Modelo de Madrid. Al igual que Primo de Rivera, tuvo sus dudas de sumarse en un principio a la conspiración militar contra la República, temían que Falange quedara en un segundo plano, pero ambos dirigentes fascistas acabaron apoyando la insurrección. Calle García Morato. Joaquín García Morato y Castaño, nacido en Melilla, 4 de mayo de 1904 y fallecido en Ujena, provincia de Toledo, 4 de abril de 1939, fue un militar y aviador español que participó en la Guerra Civil en el bando sublevado. Estando en Inglaterra, el 18 de julio de 1936 lo sorprende el golpe de Estado, regresando a España, incorporándose al ejército rebelde, a primeros de agosto. Pasó a realizar misiones de caza en el frente de Andalucía el mismo mes de agosto. El 25 de febrero sería habilitado para comandante de aviación, es decir, era un capitán, pero podía ejercer las funciones de un comandante. En abril de 1937, la Patrulla Azul se convirtió en la escuadrilla de caza 1 o E3 mandada por García Morato. A lo largo de 1938, ambos grupos pasaron de tener 2 escuadrillas cada uno a 3 escuadrillas, participando en todas las batallas importantes acaecidas en 1938, en las que Morato seguía acumulando derribos, hasta convertirse en el piloto con más derribos de la Guerra Civil Española. Calle Matías Montero. Matías Montero y Rodríguez de Trujillo, nacido en Madrid, 28 de junio de 1913 y fallecido en Madrid, 9 de febrero de 1934, fue un estudiante y militante falangista, asesinado en 1934 por varios pistoleros. Tras su asesinato, Montero se convirtió en un protomártir del movimiento falangista y, posteriormente, de la dictadura franquista. Originalmente fue miembro de la izquierdista Federación Universitaria Escolar, aunque posteriormente salió de esta y se afilió al partido Falange Española. Posteriormente fue uno de los cofundadores del Sindicato Español Universitario, SEU, de Falange. En enero de 1934 participó, junto a Agustín Aznar y otros falangistas, en el asalto a un local del FUE y la agresión de varios de sus miembros que dejó como resultado la muerte de uno de ellos. El 9 de febrero de ese año, mientras se encontraba en la madrileña calle de Álvarez Mendizábal vendiendo el periódico oficial del partido, FE, fue asesinado por varios pistoleros. Uno de los asesinos fue Francisco Tello Tortajada, militante de las Juventudes Socialistas. El asesinato tuvo un gran eco entre los círculos universitarios contrarios a la FUE. Durante su entierro se escuchó por primera vez el luego famoso grito de presente. Sin embargo, según Sira Vox, el grito de presente, tras decir el nombre del camarada muerto, se pronunció por primera vez en el entierro del cuarto caído de Falange, Francisco de Paula Sampol, que se celebró un mes antes. Un ritual que los falangistas habían tomado de los fascistas italianos. Como primer militante de Falange asesinado en un atentado, previamente habían fallecido otros 4 miembros en diversas reyertas, Montero se convirtió en el principal mártir de la organización, y en uno de los más señeros de la dictadura franquista junto con el posteriormente fusilado José Antonio Primo de Rivera, fundador y líder de Falange. El propio Primo de Rivera, líder de Falange Española, ejerció la acusación privada contra el asesino de Montero, Francisco Tello. En el entierro de Matías Montero, Primo de Rivera pronunció el discurso fúnebre en el que dijo: hermano y camarada Matías Montero y Rodríguez de Trujillo.
Gracias por tu ejemplo. Que Dios te dé su eterno descanso y a nosotros nos niegue el descanso hasta que sepamos ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. Este mismo discurso sería el que pronunciaría el generalísimo Franco cuando José Antonio Primo de Rivera fue enterrado en el Escorial. En su carácter de símbolo, a Montero se le realizaron diversos homenajes desde su fallecimiento, elevándolo a la categoría de ejemplo a seguir por los falangistas. Ya durante la Guerra Civil y por orden de 5 de febrero de 1938, el Ministerio de Educación Nacional dirigido por Pedro Sainz Rodríguez declaró festivo en los centros docentes del país el 9 de febrero de cada año, denominándose Día del Estudiante Caído, e incluyendo así a Montero en el martirologio del bando sublevado, más allá de la propia falange. Para que no se interpretara la institucionalización del Día del Estudiante Caído como un gesto de complacencia a falange, el monárquico Sainz Rodríguez decretó el mismo día, 5 de febrero de 1938, que cada 7 de marzo se conmemorara el Día de Santo Tomás, portento de sabiduría y modelo de santidad. Por otro lado, Sira Vox comenta que al incluir el Día del Estudiante Caído en el calendario escolar, la falange perdió el control de la conmemoración, pues el sistema educativo nacional católico que puso en marcha entonces el ministro Sainz Rodríguez no coincidía exactamente con el ideario falangista. Calle Onésimo Redondo. Onésimo Redondo Ortega, nacido en Quintanilla de Abajo, Valladolid, 16 de febrero de 1905 y fallecido en Lavajos, Segovia, 24 de julio de 1936, fue un político español fundador, tras el advenimiento de la Segunda República, de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, JCAH, organización política embrión junto al Grupo de la Conquista del Estado, de Ramiro Ledesma, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Jones, cuya ideología, el nacionalsindicalismo, se ha llegado a considerar como una primigenia expresión de fascismo a la española. Las Jones se fusionarían, a su vez, con la Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera, en 1934, constituyendo la Falange Española de las Jones. Adherido al bando sublevado tras el golpe de Estado de julio de 1936 que dio pie a la Guerra Civil, falleció al comienzo del conflicto durante un tiroteo entre milicias de ambos bandos. Durante el régimen franquista se llegó a referir a su figura como caudillo de Castilla. Tras la proclamación de la Segunda República fundó, en agosto de 1931, un grupo político denominado Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. En noviembre de ese mismo año, su organización se fundió con la que lideraba Ramiro Ledesma Ramos, quien editaba la revista La Conquista del Estado. Resultado de esta fusión fueron las Jones, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que adoptaron como emblema el yugo y las flechas que antaño eran el anagrama de los Reyes Católicos. Las Jones, cuyos estatutos se aprobaron oficialmente el 30 de noviembre, estaban dirigidas por un triunvirato central, formado por Onésimo Redondo, Ramiro Ledesma y Francisco Jiménez, más adelante sustituido por Antonio Bermúdez Cañete. El objetivo de este nuevo partido, declaradamente antimarxista, era la creación del Estado Nacional Sindicalista, de carácter totalitario. En 1932 tomó parte en la fracasada sublevación del general Sanjurjo. Para evitar ser detenido, cruzó la frontera y se exilió en Portugal, primero en Curia y luego en Oporto. En abril de 1933 creó, junto con Ledesma Ramos, una nueva revista, JONS, como órgano de su partido. En octubre regresó a España y volvió a instalarse en Valladolid. El 4 de marzo de 1934, en un acto celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid, las Jones se fusionaron con Falange Española, el partido de José Antonio Primo de Rivera. El nuevo partido, Falange Española de las Jones, quedó bajo la dirección de José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos y Julio Ruiz de Alda. El 19 de marzo de 1936 fue detenido en Valladolid. Durante su reclusión permaneció en contacto epistolar con el líder de su partido, José Antonio Primo de Rivera, también encarcelado. El 25 de junio fue trasladado a la cárcel de Ávila, de la que fue liberado la madrugada del 19 de julio por los militares sublevados al iniciarse la Guerra Civil Española. Se dirigió a Valladolid, donde formó y dirigió durante los días siguientes la denominada Patrulla del Amanecer. En un discurso radiofónico emitido el 19 de julio, solo un día después del triunfo del golpe en Valladolid, dijo: "Estamos entregados totalmente a la guerra y ya no habrá paz mientras el triunfo no sea completo. Para nosotros todo reparo y todo freno está desechado. Ya no hay parientes, ya no hay hijos, ni esposa, ni padres, solo está la patria". Posteriormente, se puso a la cabeza de un grupo armado de falangistas que marchó hacia Madrid y combatió en el Alto del León. El día 24 de julio Onésimo, junto con su hermano Andrés, Eduardo Martín Alonso Calero, Jesús Salcedo y un falangista de su escolta, Agustín Sastre, llegó en automóvil al pueblo segoviano de Lavajos, que creía zona nacional, y murió, según la versión oficial, en una refriega con un grupo de milicianos republicanos. Cuando los falangistas se apoderaron del municipio donde había muerto Onésimo Redondo, mataron a tiros a un obrero y se llevaron a 5 más a Valladolid, donde serían ejecutados 2 meses después. A estas ejecuciones se suman las de Segundo Calderón Treceño, anarquista de 30 años de edad, y Gerardo Pinar Ortega, quienes fueron detenidos en Valladolid junto con la hermana de este último, Elena Pinar Ortega, acusados de ser autores de la muerte de Onésimo Redondo apenas 6 días después de conocerse la noticia. El régimen franquista lo convirtió en uno de los mártires de la cruzada. En el lugar de su muerte, en Lavajos, existe un monumento conmemorativo en las afueras, en el que los militantes de Falange hacen cada año una ofrenda floral. El lugar de su muerte está marcado con una pequeña lápida en una de las calles externas del pueblo. A título póstumo, le fue concedido el título de conde de Lavajos. El 25 de julio de 1961 se inauguró en el Cerro de San Cristóbal de Valladolid un monumento a Onésimo Redondo. Fue demolido, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, 26 el 2 de febrero de 2016. Calle General Sanjurjo. José Sanjurjo Sacanell, nacido en Pamplona, 28 de marzo de 1872 y fallecido en Cascaes, 20 de julio de 1936, fue un militar español activo durante el primer tercio del siglo XX. Protagonizó un fallido golpe de Estado en agosto de 1932, la popularmente conocida como Sanjurjada. En 1936 fue uno de los militares implicados en el golpe de Estado de julio de 1936, y estaba previsto que fuera el comandante en jefe del bando sublevado al inicio de la rebelión.
Calle General Mola. Emilio Mola Vidal, nacido en Placetas, 9 de julio de 1887 y fallecido en Alcocero, 3 de junio de 1937, fue un militar español que desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. General de brigada, fue llamado el director del golpe de Estado de 1936, que, tras su fracaso inicial, dio origen a la Guerra Civil. Una vez comenzada la contienda, destacó en la dirección de las operaciones militares al mando del Ejército del Norte, especialmente en la zona del País Vasco. Su figura ha pasado a la historia por haber sido el minucioso planificador del fallido golpe de Estado que daría lugar a la contienda civil, pero quizás más por sus famosas directrices secretas, en las que establecía los métodos de represión destinados a todos los miembros simpatizantes del Frente Popular, que luego serían aplicados hasta sus últimas consecuencias. Ya iniciada la guerra, y como rival de Franco en la jefatura de las fuerzas sublevadas, su muerte accidental siempre ha sido motivo de discusiones y especulaciones en torno al posible papel desempeñado por Franco, a quien desde luego beneficiaba su desaparición, pero cuya participación nunca ha sido acreditada. El 19 de julio de 1936, iniciado el golpe, Mola dio otra de sus directivas. Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. General Mola. Instrucción reservada. Base quinta. Las tropas que se retiraban del frente debían atravesar obligatoriamente Guernica para llegar hasta las posiciones del Cinturón de Hierro. La villa de Guernica era la capital cultural e histórica de los vascos. Tenía antes del ataque una población de unas 7.000 personas, a las que habría que añadir un gran número de tropas, que se retiraban para preparar la defensa de Bilbao, y refugiados que huían del avance de las tropas franquistas. En ese momento no tenía ningún tipo de defensa antiaérea, aunque sí tenía 3 fábricas de armas, una de ellas de bombas de aviación. El ataque empezó a las 4:30 de la tarde del 26 de abril de 1937 y aunque posteriormente se dijo que el objetivo de la operación era la simple voladura de un puente, el hecho real es que tanto el puente como una fábrica de armas, situada en las afueras de la población, resultaron intactos. No obstante, el ataque fue devastador. Los bombarderos lanzaron una gran cantidad de bombas medianas de 250 kilogramos, livianas de 50 kilogramos y más de 3.000 proyectiles incendiarios de aluminio de 1 kilogramo sobre el casco urbano de la ciudad. Los cazas Heinkel E-51, entre tanto, disparaban en vuelo rasante a las tropas que huían del lugar. El ataque provocó un gran rechazo internacional, además de un reforzamiento de la actitud de resistencia de los vascos. Mola quedó disgustado con el ataque, y aunque este fue obra de alemanes e italianos, no se ha terminado de establecer su grado de conocimiento sobre el asunto. Imputación póstuma por crímenes contra la humanidad y detención ilegal. En 2008, fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por Baltasar Garzón por los presuntos delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad que supuestamente habrían sido cometidos durante la Guerra Civil Española y los primeros años del régimen de Franco. Calle Almirante Bastarreche. Francisco Bastarreche Díez de Bulnes, nacido en Cádiz, 11 de agosto de 1882 y fallecido en Madrid, 12 de mayo de 1962, fue un militar y político español que intervino en la Guerra Civil Española y fue uno de los principales responsables de la masacre de la carretera Málaga-Almería en febrero de 1937. Biografía. Sus padres fueron Asunción Díez de Bulnes Morales de los Ríos y Félix Bastarreche Herrera. En 1898 inició su carrera militar en el ejército español, en la que fue ascendiendo coincidiendo con sus intervenciones en las campañas del norte de África, la represión de la Revolución de Octubre de 1934, la Guerra Civil Española y la dictadura de Francisco Franco. Reinado de Alfonso XIII. Participó en las operaciones del norte de África, en la Guerra de Melilla y en las operaciones de Mar Chica. Después fue destinado a Cartagena y Ferrol, donde obtuvo su primer mando a bordo del llamado Torpedero II. Posteriormente se le nombró responsable del polígono de tiro. Permaneció en Ferrol hasta 1928. Segunda República. Cuando se proclamó la Segunda República Española, era comandante del crucero Almirante Cervera, al poco tiempo pasó al destructor Alcalá Galiano. Se le nombró director de la Escuela de Tiro Janer. En la Revolución de Octubre de 1934, se destacó por el duro trato infligido a los detenidos por la huelga general, que se encontraban presos en el barco Minerva. Bastarreche ordenó expresamente que los heridos y enfermos no fueran atendidos. En 1935, siendo capitán de navío, fue nombrado director de la Escuela Naval Militar de Marín, Pontevedra. Guerra Civil Española. En el momento del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se encontraba al mando del Alcalá Galiano. Desde el primer momento se alineó con los golpistas y declaró el estado de guerra en Marín, donde se autodeclaró alcalde, junto con la aviación, intervino también en la declaración de guerra de Pontevedra. Bombardeó los núcleos de resistencia de Tui, Vigo, Noya y Arosa. A consecuencia de estos hechos, el gobierno de la República lo expulsó del ejército el 26 de julio de 1936. El 13 de septiembre, los cabecillas de la flota naval golpista lo designaron primer comandante del crucero Canarias. Junto con el almirante Cervera se retiraron hacia el sur de España. El 27 de septiembre el Canarias se enfrentó con el destructor republicano almirante Ferrandiz, posteriormente bombardeó Sagunto, Cullera y Rosas. Bastarreche fue uno de los principales responsables de la desbandada, colaborando con el general Queipo de Llano en la masacre de miles de civiles que huían de Málaga. Prosiguió en diversas operaciones de guerra desde la base de la flota golpista que se estableció en las Islas Baleares, castigando las costas mediterráneas, y el estrecho de Gibraltar, batalla del Cabo, Espartel y caza del destructor republicano José Luis Díez. En 1938 fue designado consejero nacional de FET y de las Jones. Posguerra. Tras terminar la guerra fue ascendido a almirante y se le nombró capitán general del Departamento de Marina de Cartagena, cargo en el que permaneció hasta 1950, tiempo en el cual firmó 48 sentencias de muerte, y estuvo al mando del torturador Manuel Vidal. En 1946 fue nombrado delegado en la nueva Mancomunidad de Aguas de Taivilla. El mérito de su creación se atribuyó a Bastarreche, aunque el proyecto y las primeras obras habían comenzado en tiempos de la República. En 1948 fue designado procurador en las Cortes y miembro del Consejo del Reino. Honores. Fue nombrado hijo predilecto de Alhama de Murcia,
donde se erigió un busto en su honor y se denominó una calle con su nombre. Distinciones que fueron retiradas en 2017, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En Cartagena existía una plaza y un busto a él dedicados hasta 2016, en que fueron retirados por la misma razón. Igualmente, una calle de Marín llevaba su nombre, que fue cambiado en medio de fuertes polémicas. Vida personal. Se casó con Concepción Moreno Fernández, con quien tuvo 4 hijos. Fue abuelo del juez José Justi Bastarreche, que en 2019 trató de evitar sacar al general Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos.